Ok, entonces de nuevo, lo que estamos viendo ahorita es manual de mampostería, ¿verdad? La clase pasada, lo que nosotros vimos fue prácticamente un poco de introducción al manual, prácticamente viendo qué es lo que se puede hacer con él. Voy a aceptar un examen. Eh, ok, entonces la vez pasada, medio diagrama de qué es lo que se diseña con el manual de mampostería, en qué cuadros están, esto lo voy a pasar a limpio y lo voy a subir al portal. Igual el día de hoy lo voy a estar subiendo. Pero prácticamente la clase pasada lo que vimos es de que se puede diseñar todos los aspectos del muro de mampostería, que es el levantado del muro de mampostería, es decir, qué espesor de bloque queremos, 14 o 19 centímetros, y qué tipo de bloque queremos, ya que sabemos de que hay cuatro tipos, bloque A, bloque B, bloque C y bloque D. En cuanto a la diferencia entre esos tipos de bloques, tengo una tabla donde explico más o menos la diferencia entre ellos, que vamos a verlo en unos momentos. Pero con el manual de mampostería se puede determinar esto. ¿Qué espesor necesitamos para resistir las cargas gravitacionales y sísmicas? ¿Y qué tipo de bloque necesitamos? Entonces, ese diseño pues se separa en dos, el diseño gravitacional y el diseño sísmico, que vamos a ver cada uno por separado, y prácticamente lo que se hace es de que se escoge la más grande, la más crítica, digamos, y se coloca eso ya en los planos. También vimos de que se puede diseñar el refuerzo principal, las cuales son las mochetas principales que van en los extremos e intersección de muros, y las soleras, ¿verdad? Las que son la solera de humedad, la de entrepiso y la de corona, la de techo. Eh, la de las mochetas principales es similar a los muros en el sentido de que también existen dos tablas. Uno, lo cual se usa para el diseño gravitacional, y otro que se usa para el diseño sísmico, y prácticamente se escoge la más grande entre ambos, que también lo vamos a ir viendo. Y las soleras principales vimos de que hay un cuadro, el cuadro 5D, que prácticamente ya nos dice de una vez la sección y el refuerzo que debe de llevar la solera de humedad, la de piso y la de corona. Entonces la de solera principal, pues no hay mucho pierde con eso, solo es una tablita que prácticamente se jala los datos, ¿verdad? Eh, Y por último, vimos de que el refuerzo secundario también se diseña, es decir, si queremos usar mochetas secundarios o pines como refuerzo secundario vertical. Y también la cantidad de refuerzo que vamos a usar de soleras secundarias, ¿verdad? El refuerzo horizontal secundario. Entonces, también vimos de que el refuerzo secundario, pues prácticamente es una tabla que simplemente se jala los datos, ¿verdad? A nuestro gusto podemos usar tanto mochetas secundarias como pines y una o dos soleras secundarias. Entonces, todo eso está en el cuadro 5E, y eso fue lo que vimos la clase pasada. Eh, ¿Cómo es de que usa el cuadro 5E, el refuerzo secundario? ¿Cómo se usa el cuadro 5D para determinar las soleras principales? Lo que nos hace falta es el diseño gravitacional y sísmico de las mochetas y de los muros, y que para esto hay diferentes cuadros, ¿verdad? Entonces, hoy lo que vamos a empezar haciendo es prácticamente es, vamos a ver cómo diseñar el muro, qué espesor, qué tipo de bloque, etcétera. Necesitamos colocar por cargas gravitacionales. Entonces, aquí tenemos de que es el cuadro 6A, ¿verdad? Que es este. Eh, que prácticamente lo que nos está diciendo es de que nos da varios tipos de blocks que podemos usar en los diferentes aspectos, ¿verdad? Podemos basar por el espesor, si queremos 19 o 14 centímetros. También podemos irnos por si queremos un block DT o un block UT, que de nuevo, ahorita voy a poner una imagen que lo explica un poco mejor. Y también el clase block, ¿verdad? A, B, C o D. Y el tipo de colocación de mortero. Entonces, prácticamente son cuatro cosas que eh, de que dependemos en esta tabla. El tipo de block, si es DT o UT. El espesor, que con eso no hay confusión, simplemente es el ancho del block, ¿verdad? La clase del block, si vamos a usar block A, B, C o D. Y la colocación de mortero. Entonces,
Para ir aprendiendo mejor cómo usar esta tabla, vamos a ir uno por uno a ver exactamente qué es lo que significa cada uno. El espesor habíamos dicho que es nada más y nada menos que simplemente el ancho del bloque, ¿verdad? Si mide 14 centímetros de espesor, si mide 19 centímetros de espesor. Entonces, ahora lo que vamos a ver primero es el tipo de bloque. ¿Qué es DT y qué es UT? Pues prácticamente es bastante sencillo. Resulta que hay dos tipos de fabricación de bloque. Se puede fabricar con simplemente una pared, bueno, una pared central, como vemos aquí, que solo tiene una pared central, ¿verdad? Y hay bloques que cuando se fabrican se ponen dos paredes centrales. Ahora, ¿por qué se hace esto? Pues porque en el bloque UT es un poco más barato, digamos, fabricarlo solo con una pared. Con el bloque DT es realmente más caro fabricarlo con dos paredes, ¿verdad? Más material, más caro. Eh, pero sí se hace esta distinción entre los bloques, no son, en cuanto al desempeño que tienen, no son iguales, porque el bloque DT, la que tiene dos paredes centrales, pues prácticamente lo que hace es de que permite que a la hora de cortar el bloque sea mucho más sencillo y queda mucho más limpio el corte, y a la hora de colocar el mortero, que vamos a verlo por qué después, eh, la manera en cual los bloques se pegan uno contra el otro es mucho más eficiente que con el bloque UT, ¿verdad? Entonces, prácticamente, escoger entre un bloque UT o un bloque DT cambia la resistencia del muro, ¿verdad? Eh, Prácticamente se reduce en un 90% de su capacidad axial debido a esto de que la forma en cómo se pegan los morteros o cómo se pegan los blocks es más eficiente con el bloque de T. Es decir, se pierden prácticamente 10% de la capacidad de compresión al usar un bloque UT, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué. Pero es prácticamente eso. Un bloque UT es simplemente un bloque con una pared central y un bloque DT es un bloque con dos paredes centrales, ¿verdad? Ahí sí es al criterio de cada quien. Se usa ambos blogs, a pesar de que se nota esta reducción en capacidad, se usa ambos blogs. Al menos yo, en lo personal, en los diseños que yo hago, yo casi siempre uso blog DT, ¿verdad? Creo que nunca he usado blog UT para los diseños propios, siempre he usado blog DT, pero no es de que sea una regla ni nada, ¿verdad? Ustedes pueden escoger cualquiera de los dos que ustedes quieran. Eh, pero sí, esa es la única diferencia entre block UT y block DT. Entonces, ya sabemos la diferencia entre los tipos de blocks, que si colocamos un block DT es porque estamos diciendo que vamos a usar los blocks que tienen dos paredes centrales, y si usamos blocks UT, de que vamos a usar un block que tiene solo una pared central, ¿verdad? Y de que los espesores simplemente son los anchos. Entonces, al saber eso, vamos a saltarnos e irnos de una vez a este de colocación del mortero que hablamos. De que notamos que hay dos tipos, lecho completo y lecho parcial. Esto de todas las celdas con grout prácticamente es de que cada vacío en los blocks se van a rellenar con un material que se llama grout, que prácticamente es un material como cementicio, similar al concreto, digamos. Eh, y bueno, eso tiene mucho mejor desempeño que los otros dos, digamos, el hecho parcial y el hecho completo, simplemente porque cada hoyo está lleno, ¿verdad? Pero aquí lo que vamos a ver primero es la diferencia entre el hecho completo y el hecho parcial. Cuando decimos eso, prácticamente lo que nos referimos es a esto. Eh, Mortero lecho parcial se reduce, digamos, voy a agregar un D. Ok. Mortero lecho parcial lo podemos representar como MLP, ¿verdad? Simplemente por las letras que se tienen al inicio de cada palabra.
y morteros de hecho completo como MLC, ¿verdad? De ahora en adelante lo podemos decir como que referencia. Pero prácticamente lo que se refiere es la manera en la cual se coloca el mortero de pega arriba de los blocks, porque eso lo voy a separar. Ahí está. Okay. Entonces, mortero de hecho parcial con mortero de hecho completo prácticamente nos está diciendo la manera en la cual vamos a pegar bloque por bloque, ¿verdad? Porque los bloques se colocan uno encima del otro y se pegan uno contra el otro. Eh, pero hay dos maneras de hacerlo. Podemos colocar el mortero únicamente en las paredes longitudinales, como se ve en esta foto, o también podemos colocar el mortero en las paredes longitudinales y en las paredes transversales, como se mira en esta foto. Eh, Aquí es donde se tienen, bueno, borrar todo esto. Aquí es de donde se origina ese 90% de reducción de capacidad que les había mencionado anterior. 10% de reducción, perdón. Eh, Porque en los blogs UT, en los blogs UT, los que solo tienen una pared central, solo se puede usar morteros de hecho parcial. ¿Por qué? Porque prácticamente los blogs, al solo tener una pared central, no llegan a coincidir bien uno encima del otro. Es decir, las paredes centrales muchas veces no llegan a coincidir, por lo que uno no puede colocar el mortero en esa pared central, ¿verdad? En cambio, en los blogs DT, los que tienen dos tabiques centrales, sí pueden usar esta técnica, digamos, de mortero de hecho completo, porque al estar cortados perfectamente a la mitad, eh, sí llegan a pasar pared central con pared central. Entonces sí se puede colocar mortero en estas paredes centrales, las transversales, y así lo pegamos en todo el área neta. Eh, ¿Cuál es la ventaja del mortero de hecho completo? ¿Por qué es de que se hace esta distinción? Porque si ustedes se notan, si nosotros colocamos mortero únicamente en las paredes longitudinales, voy a dibujar esto, quizás sabemos. Solamente en las paredes longitudinales, pues prácticamente la carga que se puede transmitir de bloque en bloque puede ser únicamente en los puntos de contacto, ¿verdad? Entonces los blocks, al estar pegados únicamente en sus paredes longitudinales, solo van a transmitir carga en las paredes longitudinales. Las paredes centrales prácticamente no se están utilizando porque no tenemos ese contacto entre bloque y bloque, por lo que se está desperdiciando cierto área en el bloque y por lo tanto reduciendo la capacidad, ¿verdad? Porque se está concentrando únicamente en las paredes largas. En cambio, pues el mortero de hecho completo, al tener el mortero en toda la superficie, tanto las longitudinales como las transversales, sí tenemos esa transmisión de cargas en toda la superficie. Es decir, estamos aprovechando de todo el bloque, ¿verdad? En cambio, al usar el mortero de hecho parcial, realmente estamos desperdiciando una cierta porción del bloque porque no estamos transmitiendo la carga en todo su carga. Y esa reducción es el 90%. De ahí es donde conlleva. Eh, el mortero de hecho parcial tiene más o menos un 90% de la capacidad del mismo bloque, simplemente colocado con mortero de hecho completo. Entonces, es un factor que tomamos en cuenta en los diseños, ¿verdad? Y de nuevo, se puede usar ambos, se usa ambos. No es de que si colocamos mortero de hecho parcial nos está saliendo diseños dos veces más caras, ¿no? O sea, la diferencia, o sea, sí es manejable, por eso es que se usa mortero de hecho parcial, pero de nuevo es una decisión en cuanto a cada diseñador de cualquier implementación. Al menos yo, de nuevo, solo para dar un poco de contexto, yo sí uso mortero de hecho completo en los diseños propios, eh, simplemente por eso, ¿verdad? Porque si voy a pagar por un blog
pues quiero usar toda su capacidad, ¿verdad? No quiero estar desperdiciando ni un pedacito de él si lo estamos pagando. Prefiero colocar un poco más de mortero y aprovechar completamente la capacidad del blog que estar desperdiciando ciertas partes, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia entre mortero de hecho parcial y mortero de hecho completo. Entonces, si regresamos a la tabla, también ya sabemos esto, mortero de hecho completo y mortero de hecho parcial. Y de nuevo, esto es lo que todas las celdas son rellenados con un grado, que es prácticamente de que cada celda se va a rellenar con ese material grado cementicia. Y pues por supuesto tiene una mejor desempeño. Em, y por último, vamos a ver cuáles son las clases de blogs. A, B, C y D. Ah, eso estaba en cama, pero aquí lo tengo. Aquí está. Ok, entonces, esa tabla prácticamente lo que está haciendo es comparar tres cosas importantes de los blogs A, B, C y D, que son, en cuanto al lado de diseño, a nosotros nos importa mucho cuánto pesan los blogs, porque como ustedes saben, la carga muerta, la carga propia de la estructura es bastante significativa y eso afecta directamente a la carga sísmica, ¿verdad? Entonces nos interesa bastante el peso de ese bloque y la resistencia, por supuesto, cuánto es de que tiene de capacidad, ¿verdad? Capacidad axial, que es esta resistencia. Y por lo tanto, los costos también siempre es un factor en cuanto a qué bloque estamos usando, ¿verdad? Y encontré algunos costos aquí de un proyecto que habíamos hecho antes, que están un poco elevados por lo que me cuentan, pero mm, da un punto de referencia, ¿verdad? Para ver cómo es de que se comparan los costos uno con el otro. Entonces, perdón, cuatro tipos de blogs, al menos en el mercado guatemalteco. En otros países no estoy tan seguro, pero al menos aquí en Guatemala hay cuatro tipos de blogs. Blogs A, B, C y D. De estos cuatro blogs, tres de ellos son normados. Es decir, si vamos a diseñar una estructura formal, solo podemos usar tres tipos de esos blogs, los cuales son blog A, blog C y blog B, A, B, C. El blog D realmente no está normado, es decir, nosotros en teoría no podríamos diseñar con él. Eh, pero en el manual se incorpora ese tipo de blog porque lastimosamente sí es una realidad en el interior del país, ¿verdad? El blog D nosotros lo clasificamos únicamente por resistencia, no por costo ni por peso, porque eso puede variar, pero prácticamente un blog D a lo que se refiere es un blog que nosotros no podemos comprobar sus propiedades. Es decir, si ustedes están en el interior del país y van a comprar los blogs al fabricante local, ¿verdad? Lo más probable es de que ellos no van a tener hojas técnicas respaldadas que tienen cientos de ensayos para comprobar de que la resistencia o el peso de ese bloque sea tal, ¿verdad? Simplemente lo están haciendo y uno a veces no sabe muy bien con qué propiedades estaría diseñando, ¿verdad? Cuando se utiliza estos blocks que eh, no es lo ideal, um, se diseña con el block D. Y para nosotros es asumir de que la resistencia es muy baja y tener 50 kilogramos centímetros cuadrados, que es este de acá, ¿verdad? Entonces, de nuevo, en las normas, o sea, si yo quisiera diseñar una estructura aquí en Guate, por ejemplo, yo no puedo usar block D, pero el manual eh, sí lo incluye, no lo recomienda, pero sí lo incluye porque lastimosamente sí es una realidad en el interior del país que no se les puede dejar a los constructores o arquitectos o ingenieros en lugares donde no pueden contar con un bloque respaldable. No se les puede dejar sin una herramienta, pero entonces se les incluyó en el manual
pero siempre y cuando ustedes pueden buscar un bloque A, B o C, eh, mucho mejor, ¿verdad? Porque ustedes van a tener comprobado de que las propiedades van a ser estas. Entonces, el bloque D tiene una resistencia de 50 kilogramos centímetros cuadrados. Es lo que vamos a asumir, y si en algún momento les toca a ustedes diseñar en algún lugar donde no pueden contar con bloques respaldables, pueden usar el bloque D en el manual de mampostería. Al menos en la clase, en los ejemplos y parciales y proyectos que vamos a hacer, vamos a estar usando bloques A, B o C. No vamos a estar tocando el bloque D. Por lo que aquí podemos ver cómo se comparan entre ellos, ¿verdad? El bloque A, eh, pues prácticamente tiene un peso alrededor de 2.000 kilogramos metros cúbicos, ¿verdad? Y su resistencia es la más alta, 133 kilogramos centímetros cuadrados. El bloque B tiene un peso prácticamente entre 1.680 y 2.000, y su resistencia es un poco menos que el del bloque A, con 100 kilogramos centímetros cuadrados. Y el bloque C, pues claramente es uno abajo, con peso de 1.680 kilogramos metros cúbicos para abajo, ¿verdad? Y su resistencia es 66 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces, si notamos de que el peso de los blocks aumentan con que vayamos llegando al bloque A, significa que al usar bloque A vamos a tener mayor carga muerta que si usamos la estructura con bloque C, cual significa de que si nuestra casa está hecha con bloque A, la carga sísmica que va a tener que absorber, como es linealmente relacionado con el peso de la estructura, va a ser mayor, ¿verdad? Si usamos un bloque C, va a ser una estructura levemente más liviana, por lo cual la carga sísmica va a ser menos también. Entonces, el tipo de bloque que usamos afecta directamente en la cantidad de carga sísmica que va a resultar. Pero también, entre más peso tenga el bloque, más resistencia tenga el bloque. El bloque A tiene el peso más grande, más o menos 2.000 kilogramos metros cúbicos, pero también tiene una resistencia más grande, 133 kilogramos centímetros cuadrados. En cambio, el bloque C tiene 66. Entonces, sí, mientras, si usamos el bloque A, por ejemplo, vamos a tener mayor carga sísmica, vamos a tener una carga más grande con lo cual tenemos que diseñar, pero también contamos con más que el doble. Ay, lo vamos a ver. Es que el chat se abre. Ahí está. Pero también contamos con una resistencia más que el doble de la del bloque C, ¿verdad? Entonces, eh, es complejo, ¿verdad? O sea, entre más peso, más carga sísmica, pero entre más peso, el bloque también va a tener más resistencia, por lo cual vamos a necesitar menos blocks para resistir la misma carga, ¿verdad? Entonces, todo esto de que más carga sísmica, más resistencia, todo eso ya está incorporado en las tablas del manual. Y por último, el costo unitario, pues aquí está, ¿verdad? Para que, de nuevo, los precios, por lo que me contaron un amigo que hace presupuestos, es de que esos precios están levemente elevados, pero dan una buena comparación, ¿verdad? Que ustedes lo pueden tener ahí de referencia. No lo vamos a estar usando en los ejemplos, pero es bueno tenerlo como referencia. En cuanto a esos blogs, al menos, de nuevo, tomando para dar una referencia, yo tiendo a usar los blogs B. ¿Por qué? Es un punto intermedio entre precio y resistencia, ¿verdad? Los diseños que me ha tocado se tienden de salir bastante bien con los blogs B, y hay un par de temas de compatibilidad con los morteros, de que no me convence usar el block A, por ejemplo, que es la más cara y la más resistente. Y tampoco tiendo a usar block C, simplemente por la baja resistencia, al menos que sea un proyecto pequeño, ¿verdad? De una casa de un nivel o algo así. Pero sí, prácticamente siempre diseño con block B, y si el proyecto es pequeño, diseño con el block C. Con el block A, personalmente no diseño. Eh, Solo para que haya una referencia. Entonces, al ya saber, digamos, de qué depende la tabla, ya podemos entrar a ver cómo funciona, ¿verdad?
Esta tabla, la de comparación de bloques A, B y C, la comparación de morteros de hecho parcial y completo y los bloques DT y UT, esos ya están subidos al portal. Esos están ahí en formato PNG, imagen, que pueden descargarlo y tenerlo ahí de referencia por si se les olvida cuál es la diferencia entre estas cosas. Eh, y con esto ya podemos empezar a ver cómo es de que funciona la tabla y cómo vamos a empezar a hacerlo. No estoy seguro si vamos a terminar el ejemplo hoy, pero si no, de todas maneras, bueno, tenemos un poco menos de la hora. Pero igual, si no terminamos, simplemente sigo subiendo el ejemplo en el video, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que ya sabemos de qué depende la tabla, el cuadro, prácticamente depende del tipo de bloque, si queremos un tabique o dos tabiques centrales, qué espesor de bloque queremos, qué clase de bloque queremos, es decir, qué resistencia va a tener, qué peso va a tener, todo eso se resume en la clase de bloque y cómo queremos que se coloque el mortero. Todo eso va a determinar la resistencia total del muro, ¿verdad? Entre más resistente, es decir, entre más nos acercamos al bloque A, más capacidad va a tener el muro. Si usamos un mortero de hecho completo, más capacidad va a tener el muro. Si usamos un espesor de 19 en vez de un 14, pues el bloque va a ser más grande, por lo que la capacidad del muro también va a ser más grande. Y si usamos un bloque DT en vez de un bloque UT, nos puede permitir usar el mortero de hecho completo. Entonces, de todo esto va a depender la capacidad de nuestro muro, ¿verdad? Eso lo va a hacer por la Andalucía. Ahí está. Entonces, al saber esto, podemos ya entrar a ver un poco de qué significa estos números de aquí. Porque al usar la tabla, estos números de aquí adentro son estos factores, esos coeficientes que da el cuadro, ¿verdad? Esos coeficientes son los que vamos a diseñar nuestros muros en el manual de mampostería, donde podemos entrar a ver un poco de qué es lo que significa. Pues podemos notar de que el cuadro lo que está diciendo es de que estos coeficientes eh, es el área tributaria que puede soportar una pared, ¿verdad? Por cada metro lineal de pared. ¿Cómo podemos visualizar eso un poco mejor? Pues este dibujo igual, ese ejemplo, mejor dicho, igual lo voy a estar subiendo al portal. Solo voy a agregar a Alice. Ahí está. Entonces sí, este ejemplo, esta imagen va a estar en el portal para que lo puedan referenciar. Pero prácticamente lo que el manual de mampostería en el cuadro 6A está dando es un coeficiente, un número que nos está diciendo la cantidad de metros cuadrados que puede resistir un metro de ese tipo de muro, ¿verdad? Entonces, me voy a abrir un nuevo layer. Prácticamente lo que nos está mostrando es esto, de que con un metro de cualquier tipo de muro que nosotros queremos, va a poder resistir y soportar una X cantidad de metros cuadrados de losa, es decir, de construcción, ¿verdad? Entonces, esto sería la losa, por ejemplo, solo para eh, eh, diagramarlo. Entonces, si empezamos a comparar un poco, notamos de que, por ejemplo, eh, solo voy a hacer esto. Hay algunos factores con 9.1, con 6.9, con 4.5 y con 3.4, etc. Entonces, agarramos dos solo para ejemplificar. Entonces, en el ejemplo, yo escogí un bloque A y lo estoy viendo aquí, por los que no lo saben, aquí en el ejemplo. Primero vamos a escoger un tipo de muro que tiene un bloque tipo A de doble tabique, eso significa DT, recordamos de que eso significa dos paredes centrales, de 19 centímetros de espesor y lo vamos a colocar con mortero de hecho completo, es decir, vamos a colocar el mortero
en todas las paredes, tanto longitudinales como transversales, ¿verdad? Si nosotros vamos a la tabla, ¿cómo es de que encontramos esto? Pues prácticamente podemos venir aquí y decir, bueno, entonces habíamos dicho que queremos bloque A y lo vamos a querer de 19 centímetros de un bloque de doble tabique central y lo vamos a colocar con mortero de hecho completo. Si miramos a la intersección de estos, pues prácticamente lo que nos está dando es un coeficiente de 9.1. ¿Qué significa ese 9.1? Pues lo que nos está diciendo es de que si usamos un muro con bloque A DT de 19 centímetros con mortero de hecho completo, si usamos ese muro, 1 metro de esa pared va a ser capaz de resistir 9.1 metros cuadrados de construcción o de losa, ¿verdad? Ya con todas las cargas muertas, las sobrecargas muertas, las de vida, todo eso ya va incorporado dentro de los cálculos que se hizo para obtener esta tabla. Entonces, ya se tomó en cuenta la resistencia del muro con el bloque A, con tener los morteros con 0,19 centímetros, y ya se tomó en cuenta todas las cargas que va a tener esa losa. Y se determinó que al usar ese tipo de muro, de que 1 metro de esa pared es capaz de resistir, de sostener 9.1 metros cuadrados. Entonces, si borramos todo el esto, campo, ir, conocer el lugar, vivirlo, ya alguien es tiene su micrófono puesto, no sé quién es. y no esa vez, sino que ya desde algún buen tiempo. Está bien. Ya. Entonces, con 1 metro de este tipo de pared, este valor se vuelve 9.1 metros cuadrados, ¿verdad? Eh, pero si nosotros venimos igual, lo mantenemos de que va a ser el bloque DT, es decir, dos paredes centrales de 19 centímetros de espesor, igual lo vamos a colocar con mortero lecho completo, es decir, esto que está acá. Esto lo vamos a mantener, pero reducimos la clase del bloque, de bloque A a bloque C. Lo que el cuadro nos dice es de que igual va a ser todos estos, ¿verdad? Va a ser mortero de hecho completo, de 19 centímetros, con bloque de T, pero ya no va a ser de bloque A, sino que va a ser de bloque C. Como sabemos, eso significaba de que la estructura iba a ser un poco más liviana por el peso propio del bloque, pero la resistencia también iba a ser mucho más baja, ¿verdad? Y eso lo que nos dice es de que el factor se vuelve 4.5 en vez de 9.1. Entonces, si venimos aquí eh, y decimos de que, bueno, el factor es 4.5, siguiendo la misma línea, esto significa que con 1 metro de esta pared, bloque C de T 19 centímetros con mortero de hecho completo, 1 metro va a ser capaz de resistir 4.5 metros cuadrados. Entonces, este 9.1 se convierte en 4.5 metros cuadrados simplemente con cambiar de bloque a bloque C, ¿verdad? Se reduce prácticamente a la mitad la cantidad de metros cuadrados que puede resistir este muro. Entonces, eso es lo que está, prácticamente esto es lo que está diciendo el cuadro 6A. Prácticamente diciendo, escogen un muro que quieren y ya van a poder saber cuántos metros cuadrados va a poder resistir ese muro, ¿verdad? ¿Se logra entender el concepto de qué es este coeficiente? Sí, Sí, Marco, se entiende. Buenísimo. Ok, buenísimo. Entonces ya con eso, en teoría ya sabemos cómo está funcionando el cuadro 6A. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ya empezar a verlo en un ejemplo y ver cómo lo aplicamos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es usar el ejemplo que veníamos usando para los ejemplos del FHA, si no estoy mal. Esta casita, ¿verdad? De 2 niveles. Entonces, hay prácticamente 6 pasos y ustedes lo pueden ir anotando, igual en
el ejemplo que voy a subir, este ejemplo al portal, voy a escribirlos, pero pueden irlos escribiendo de una vez. Prácticamente hay 6 pasos que hay que hacer a la hora de diseñarlo con el cuadro 6. Lo primero es notar de que aquí lo que tenemos es una planta, ¿verdad? Con los muros y los muros pues claramente dividan diferentes habitaciones, ¿verdad? Entonces, el primer paso que nosotros vamos a hacer es dividir la losa en algo que se llama paneles, que prácticamente son cuadros o rectangulares que nos sirve para organizar la estructura y controlar y manipular dónde queremos que se transmiten ciertas cargas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues prácticamente, voy a poner este layer. Si yo vengo aquí, yo puedo notar de que hay varias habitaciones, ¿verdad? Está el comedor, está la cocina, el baño, la escalera y el salón, ¿verdad? Hay 5 habitaciones, 5 salones, digamos. Entonces yo podría venir y decir, bueno, yo quiero dividir un panel por cada losa. Lo que sucede es de que el manual de mampostería tiene algunas restricciones en cuanto a qué tan largo pueden ser los paneles o qué tan grande pueden ser las áreas. Eh, eh, que nos limita a cómo vamos a dividir los paneles. Entonces, yo aquí ya los tengo divididos y les voy a explicar por qué los dividí así y vamos a ir viendo panel por panel cómo es de que se va formando, ¿verdad? En las tareas y en el parcial y en el proyecto, eh, yo voy a darles los paneles ya divididos, o sea, los paneles ya los voy a dibujar ya establecidos para que ustedes solo entren a diseñar, simplemente porque no, lastimosamente, en el curso, una vez a la semana no da suficiente tiempo como para enseñarles ciertos criterios que necesitan para poder dividir los paneles. Sí están explicados dentro del manual, o sea, sí pueden leerlo y entenderlo. Está explicado bastante bien, pero ahorita no tenemos tiempo como para explicar eso. Entonces yo en las tareas y parciales y proyectos les voy a dar ya los paneles para que ustedes no tengan que descifrarlo, ¿verdad? Pero en este ejemplo pues les voy a explicar por qué los dividí así. Prácticamente los paneles se dividen con muros y con vigas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nosotros queremos ir delimitando la losa para controlar la forma en cómo se distribuye su carga. El manual tiene 2 restricciones, de que un panel no puede tener un lado mayor a 4.5 metros y de que el área de de cada panel no puede ser mayor a 18 metros cuadrados. Entonces, si miramos primero por ejemplo, la del salón, miramos que tiene 2 lados. Uno que mide 1.55 más 1.6, que prácticamente es como 3.2, prácticamente, más o menos. Solo voy a hacer para Alejandra, creo que le saco. Entonces, en este lado es prácticamente 3.2, más o menos. Estamos bien, está menor a 4.5 metros de longitud. Pero el largo, si nos damos cuenta, es esto, 6.90. Y una de las reglas del manual, una de las limitantes del manual, mejor dicho, es de que un largo del panel no puede ser mayor a 4.5 metros. Simplemente porque el diseño que se hizo para generar las tablas no contempló áreas de losas tan grandes, ¿verdad? Se tuvieron que limitar de alguna manera y el número que se escogió pues fue 4.5 metros. Entonces aquí, como un lado del salón mide 6.9, pues lo que tenemos que hacer es simplemente acortar ese panel y dividirlo en 2. Por eso es de que yo vení y puse esta viga aquí en medio, ¿verdad? Entonces divide los paneles en 3.15 más 1.2 y otro de 2.55, ¿verdad?
Entonces, eso en vez de tener un panelón, vine y dividí ambos en dos paneles. Y ya. Entonces, prácticamente así es como se va haciendo. Simplemente se divide las losas y los paneles donde hay vigas y donde hay muros, con base a las diferentes habitaciones que hay, tratando de cumplir con la longitud y área establecido por el manual, ¿verdad? De nuevo, esto solo es para que más o menos puedan tener una idea de cómo es de que se van formando estos paneles, pero en esta clase, en estos ejemplos y pues, los problemas que ustedes van a desarrollar, yo ya les voy a dar los paneles ya resueltos, ¿verdad? Entonces, al dividirlo así, sabemos de que tenemos pues varios eh, tramos, ¿verdad? Tenemos este y este. Y estos vigas, esas líneas punteadas, pues prácticamente lo que son es que son vigas. Yo voy a colocar vigas para separar los paneles y así controlar dónde es de que están yendo las cargas. Perdón. Entonces podemos ir uno por uno ahorita para ver cómo se están comportando los paneles. Entonces, si yo pongo este de, yo sé de que el primer layer, el primer panel que tengo es este de acá. Y a este yo lo voy a llamar el panel A. El otro que tengo es un panel B, ¿verdad? El que está del otro lado de la viga. Y voy a apagar el HA. Hay otro panel, la de la cocina, que está delimitado por la viga y por los muros, que eso lo vamos a llamar un panel B, ¿verdad? También tenemos un panel C, que es prácticamente donde están las escaleras, que está delimitado por estas vigas de aquí y estos muros de aquí, ¿verdad? Entonces se queda un rectángulo. También tenemos el panel D, de que prácticamente es el panel del baño, ¿verdad? Es igual un cuadrado, de que la losa está delimitado por ciertos muros y ciertas vigas. Y el panel de abajo, que habíamos dicho que por temas de largo, el limitante del manual, tuvimos que colocar una viga para partir ese salón en dos, ¿verdad? Entonces, de un lado tenemos un panel que vamos a llamar el panel E, y al otro lado de ese panel tenemos pues el panel que vamos a llamar F, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue agarrar la losa y prácticamente organizar la planta de tal manera que nosotros vamos a poder eh, predecir cómo es de que las cargas se van a transmitir, ¿verdad? Entonces, como resumen, eso se puede quedar así, de que al dividirlo de esa manera, pues nos quedan 6 paneles. Nos queda el panel A, que prácticamente es donde está el comedor, el panel B, donde está la cocina, panel C, la escalera, D, el baño, y el panel del salón nosotros lo habíamos dividido en dos, ¿verdad? Uno en el panel E y uno en el panel F. Entonces ya con esto nosotros podemos venir y empezar a prácticamente diseñar la estructura. Entonces al saber, al dividir la losa en paneles, eso es el primer paso. Prácticamente de ahí escogemos un muro al azar y empezamos a diseñar. Podemos seguir con el resto de pasos. Entonces, el muro que nosotros vamos a estar diseñando es el muro este. Es este muro que está aquí en el comedor, la cual mide 2 metros, ¿verdad? Y eso, si recordamos bien, está ubicado dentro del panel A, ¿verdad? Entonces, como vamos a diseñar ese muro, nos vamos a estar enfocando en el panel A únicamente, que sería así. Sabemos de que un lado de esa losa mide 3.15 metros y el otro lado de la losa mide 4.35 metros, que es prácticamente 3.15 más 1.2, ¿verdad? Solo voy a apagar una alarma. Entonces, al tener ya este panel,
podemos empezar, y si ustedes se recuerdan, hace como 2 clases o 3 clases, no me recuerdo, habíamos visto una manera en cómo podemos predecir la manera en la cual las cargas se van a distribuir. Creo que por aquí todavía tengo el dibujo. Ahí está. Si se recuerdan, algunos casos podría ser en 2 direcciones y en algunos casos pudo haber sido... No, pero en algunos casos puede ser en 2 direcciones y en algunos casos puede ser en una dirección, ¿verdad? Entonces, esos conceptos que habíamos aprendido en esa clase es justamente lo que vamos a usar para poder aplicar este manual. ¿Por qué? Pues prácticamente lo que vamos a hacer es ver cuánta carga esa losa está transmitiendo a ese muro en particular, ¿verdad? Entonces voy a apagar estos layers. Y lo que voy a hacer es prácticamente empezar a ver, para empezar, ver si esta losa es en una dirección o en 2 direcciones. Entonces, si recordamos bien, una losa en una dirección es una losa que transmite sus cargas en únicamente una dirección, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo. Y la losa de 2 direcciones es una que transmite su carga en las 2 direcciones, arriba para abajo y izquierda hacia derecha. Entonces, aquí tenemos 2 maneras en las cuales la carga se podría estar transmitiendo. Prácticamente se podría estar transmitiendo hacia arriba para abajo o en las 4 direcciones, ¿verdad? Puede ser uno de ambos. Puede ser en una dirección o puede ser en 2 direcciones. Lo que nosotros tenemos que identificar es justamente eso, ver si es una o 2 direcciones. Y ya con eso podemos seguir trabajando. Entonces, para hacer eso, se recuerdan que prácticamente depende de la relación entre cada lado, ¿verdad? Si la relación entre el lado largo y el lado corto es mayor a 2, mayor o igual a 2, significa que la losa va a ser unidireccional, que la losa va a transmitir sus cargas hacia arriba y hacia abajo. Pero si la losa, la relación lado largo, lado corto es menor a 2, significa que la losa es duodireccional, significa que lo va a transmitir en los 4 sentidos, ¿verdad? Entonces, para calcular eso, voy a ponerlo aquí, lado largo dividido lado corto, que en este caso el lado largo es los 435 y el lado corto son los 315, ¿verdad? Esta división, 4.35 metros, dividido 3.15 metros, por aquí tengo el cálculo, 4.35 dividido 3.15, lo que nos da es un factor de 1.38, que significa que el lado largo es 1.38 veces el lado corto, ¿verdad? Entonces, como esto es menor a 2, perdón, esto no, menor a 2, sabemos de que la losa va a ser en 2 direcciones. Si esta relación hubiera dado mayor o igual a 2, esto se hubiera sido una dirección. Pero como no lo era, como es 1.38, sabemos de que entonces la losa va a estar transmitiendo su carga en ambas direcciones, hacia arriba para abajo y hacia la izquierda hacia la derecha. Lo cual significa que la distribución de carga va a ser como esto. Va a ser en cada dirección. Y si nos recordamos de nuevo, habíamos dicho de que para saber cuánta carga va en cada dirección es bastante sencillo. Simplemente calculábamos el área total de la losa y lo dividíamos entre 4, porque estos triángulos están dividiendo la losa en 4 partes. Entonces simplemente calculamos el área de losa, lo dividimos entre 4 y automáticamente tendríamos
la carga que está transmitiendo al muro. Entonces, voy a apagar esto y quiero dibujar eso específicamente. Así y así. Entonces, prácticamente este cuarterón es la carga que tiene que resistir nuestro muro que nos interesa, ¿verdad? Porque es el único muro que está ahí. Voy a apagar esto. Si nos damos cuenta, es el único muro que está ahí. A la izquierda está una ventana y a la derecha está una puerta. Entonces hay vigas, pero no hay ningún muro. Por lo que toda la carga que está transmitiendo esa losa hacia esa dirección, lo tiene que resistir este muro que mide 2 metros de largo. Entonces voy a apagar este de otra vez y poner este de. Entonces, lo que nosotros queremos saber es saber cuánto es esta área que está tributando, que así se dice, área tributaria, hacia esa dirección, porque eso es el área que tiene que resistir ese muro, ¿verdad? Entonces, para hacer esto, prácticamente es calcular el área de la losa, que es 4.35 metros por 3.15 metros, que es 13.7 metros cuadrados. Eso es el área total de la losa, ¿verdad? Total. Y para saber cuánta de esa área se está tributando hacia la dirección del muro que a nosotros nos interesa, simplemente dividimos este área y lo dividimos entre 4, ¿verdad? Entonces, área tributaria va a simplemente ser área de losa dividido 4. Va a ser 13.7 metros cuadrados dividido 4, lo cual son 3.42. 3.43 metros cuadrados. Entonces sabemos de que este triángulo que se está transmitiendo hacia esa dirección, representa 3.43 metros cuadrados, lo cual significa de que ese muro va a tener que resistir 3.43 metros cuadrados de losa, de construcción, y ahí ya va incluido la carga muerta, la sobrecarga muerta, la carga viva, todo eso ya está incluido dentro de los cálculos del manual, y a nosotros lo único que nos interesa son los metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, como sabemos de que este muro tiene que resistir 3.43 metros cuadrados y que tenemos 2 metros de muro, pues mira aquí, lo voy a apagar si vemos bien, este muro mide 2 metros, ¿verdad? 2 metros. Entonces, con 2 metros de muro, nosotros tenemos que resistir 3.43 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por esto y voy a apagar esto. Entonces, como sabemos de que con 2 metros de muro tenemos que resistir 3.43 metros cuadrados. Entonces, para poder compararlo directamente con el cuadro 6A, lo que a nosotros nos puede llegar a ser bastante fácil es pasar esta información de que con 2 metros tenemos que resistir 3.43 metros cuadrados, es pasarlo al mismo formato del coeficiente del cuadro. Si ustedes se recuerdan, el cuadro nos decía qué cantidad de metros cuadrados puede resistir un metro de muro, ¿verdad? Nos lo daba en función de un metro. Entonces, para poder pasar la información que nosotros tenemos a ese formato, simplemente venimos y dividimos la área que debe requerir, la área requerida, digamos, la área que debe resistir el muro, dividido la longitud del muro, que en nuestro caso va a ser
3.43 metros cuadrados partido 2 metros de muro, ¿verdad? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque lo que nosotros queremos saber es cuántos metros cuadrados tiene que resistir cada metro de este muro en particular. Y ya con esa información nosotros podemos ir al cuadro 6A y simplemente escoger cualquier factor que es mayor a eso. Entonces, 3.43 metros cuadrados dividido 2 metros, 3.43 dividido 2, 1.715. 1.715 metros cuadrados partido metro. Entonces nosotros lo que estamos diciendo aquí es de que en este caso, donde la losa se está transmitiendo tantos metros cuadrados y tenemos tantos metros lineales de muro, lo que nosotros necesitamos es un muro que puede resistir al menos 1.715 metros cuadrados por cada metro lineal de muro. Entonces, con que nosotros tengamos un muro con capacidad mayor a 1.715 metros cuadrados por metro lineal, estamos bien, ¿verdad? Entonces, con esta información podemos ir nosotros de una vez al cuadro 6A y simplemente ver y escoger un levantado que nosotros queremos. Si nosotros quisiéramos usar, por ejemplo, block B, que es mi preferencia, o bueno, no, block C, porque es una casa bastante pequeña. Si nosotros quisiéramos usar block C, pues nosotros sabemos que lo que tenemos que buscar es un factor que sea mayor a 1.715. Aunque sea mayor a 1.715 significa que el muro va a tener suficiente capacidad para resistir las cargas que tenga que resistir. Entonces, lo bueno es de que si notamos, como ese muro realmente no está muy esforzado, el área tributaria que le toca no es tan grande y tiene una buena longitud de muro, de que prácticamente podemos usar cualquier, ¿verdad? Porque si fuéramos a usar block C de 19 con DT colocado con lecho completo, nuestro factor es 4.5, mucho mayor que la que necesitamos, que es 1.715. Si lo fuéramos a reducir a 14 centímetros, pero igual con lecho completo y con block DT, el factor reduce de 4.5 a 3.5, es decir, al reducir el espesor del block de 19 centímetros a 14 centímetros, nuestra capacidad baja de 4.5 metros cuadrados a 3.5 metros cuadrados, pero sigue siendo mayor a los 1.7 que necesitamos para ese muro en particular, ¿verdad? Entonces, si seguimos bajando, podemos bajar hasta el lecho parcial, hasta block UT, incluso podríamos usar un block UT 14 centímetros con lecho parcial, y aún así tendríamos un factor de 2.9. Es decir, si nosotros usáramos un levantado, un muro, con block C de 14 centímetros de ancho, con UT, es decir, un tabique central, y lo colocamos únicamente con mortero de lecho parcial, es decir, mortero en las paredes longitudinales, nuestra capacidad por metro lineal de pared sería 2.9 metros cuadrados de losa. Sigue siendo mayor a la que nosotros requerimos, ¿verdad? Entonces podríamos venir nosotros y decir, bueno, está bien, entonces yo quiero usar la más económica. Como sé que esto únicamente necesita 1.715, entonces yo voy a usar block C UT de 14 centímetros con mortero lecho parcial. Y con eso está perfecto. Con eso no importa que sea de un tabique y que sea de mortero lecho parcial o incluso block C. Sabemos de que para este muro en particular es suficiente, ¿verdad? Entonces, prácticamente así es como se usa el cuadro 6A. Dividimos la losa en paneles, que no yo se los voy a proporcionar porque requiere algunos criterios que lastimosamente no nos va a dar tiempo de afinar, pero lo pueden leer en el manual, seguramente lo van a entender. Pero el primer paso es dividir la losa en paneles. Escoger el muro que nosotros queremos diseñar, ver en qué panel está,
y determinar si esa losa en ese panel es una losa en una dirección o en dos direcciones. Eso se hace dividiendo el lado largo entre el lado corto, viendo si es mayor a 2. Si es mayor a 2 es porque va a ser una losa en una dirección. Si es menor a 2 va a ser una losa en dos direcciones, ¿verdad? Después de eso, después de determinar si es una losa unidireccional o duodireccional, simplemente calculamos el área y si es duodireccional, dividimos el área entre 4 para sacar la cantidad de metros cuadrados que va a tener que resistir cada dirección. Y si es una losa, si es una losa unidireccional, pues lo dividimos entre 2, porque simplemente lo va a transmitir hacia arriba, hacia abajo, o hacia izquierda o hacia la derecha, ¿verdad? Depende de dónde está el lado largo. Ya con esa cantidad de metros cuadrados, simplemente miramos la cantidad de metros lineales que tenemos de muro en esa dirección y hacemos la división. Dividimos la cantidad de metros cuadrados que requerimos resistir entre los metros lineales de muro con que contamos, sacamos el factor y miramos en el cuadro 6A si es suficiente o no, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente es eso, no hay mucho pierde con eso, eh, pero resolvemos dudas. ¿Hay alguna duda con el procedimiento o hay algo que todavía está algo no claro? ¿Algo que quieren repasar? ¿Alguna duda que tienen? Todo claro por Todo mí. claro. Ah, ok, buenísimo. Entonces, la verdad terminamos un poco antes porque yo tenía programado únicamente hacer este ejemplo hoy. Este ejemplo lo voy a subir al portal. Bueno, el video va a estar en el portal, pero voy a subir el ejemplo del portal también. Y quizás de una vez agrego un ejemplo de cómo se colocaría el refuerzo secundario para que sepan ya en un ejemplo cómo es de que se usa ese cuadro, ¿verdad? Porque lo explicamos, pero nunca lo usamos. Y seguimos avanzando de ahí. Entonces, lo que nos falta después de esto es ver el diseño de muros por sismoresistencia, que igual eso es un poco complejo también. Y las mochetas principales, que esos realmente solo son tablas y entender un poco de dónde